No recuerdo si inicialmente se planteó como un ciclo o no, pero desde el principio yo vi claro que no quería componer solo un cuarteto, sino que quería componer un ciclo, porque después del trabajo que venía haciendo estos últimos años en el saxofón había generado una serie de materiales que yo pensaba que tenían un potencial para crear un discurso de arco largo, ¿no? De arco grande. El hecho de elegir tres no es por toda la tradición de lo que el número 3 significa en cuanto a la distribución formal de obras, sino está un poco relacionado con dos aspectos. Primero, el tipo de trabajo que yo quería hacer sobre el material y el tipo de relaciones que quería establecer entre las diferentes obras, que pensaba que se podía compensar a lo largo de cerca de una hora de música distribuida en estas tres secciones, pero tenía que ver también un poco con la distribución de la instrumentación dentro de lo que es el cuarteto de saxofones, ¿no? Que iba siguiendo un camino, un recorrido que partía de los agudos, terminaba derivando el primer cuarteto en una formación más compensada, más tradicional, y a su vez este paso intermedio terminaba evolucionando hacia un descenso hacia los graves, como aparece en el tercer cuarteto, ¿no? Entonces necesitaba eso, por lo menos tres, un poco para seguir ese proceso en lo que es la distribución del registro, ¿no? Es una experiencia de dejarte abandonar en lo que es la dimensión más interna del tubo sonoro en este caso, ¿no? Del saxofón, ¿no? Ha sido navegar un poco por los intersticios de lo que el propio instrumento puede aportar al saxofón, ¿no? Entonces sí que ha habido una experiencia laberíntica en ese sentido, que ha conllevado un trabajo bastante laborioso de investigación para navegar por esos intersticios a los que me refería, ¿no? Intersticios en el sentido de intentar ir a lo más reducido del instrumento, a los elementos más microscópicos en cuanto a utilización de alturas, en cuanto a utilización de diferentes gradaciones tímbricas, en cuanto a la idea de modificar un poco la respuesta acústica del instrumento, introduciendo determinados dispositivos como son diferentes sordinas de trompeta introducidas en el pabellón y que, como digo, lo que hacen es modificar el comportamiento del instrumento. Entonces,
todo este tipo de reguladores que tenéis, cuando abrimos una nota a este tipo de diadas filtrados o multifónicos raros por las sordinas, siempre pensad en algo muy orgánico. Es decir, yo he escrito ahí la llegada de la P porque en algún sitio hay que escribirla. Pero tienes que seguir un poco la respuesta del tubo. No la nota mantenida, sino la llegada. Claro. Yo ahora lo que estoy escuchando es, digamos, si la curva fuera esto, lo que estoy escuchando es esto. Falta el grado. Es difícil en el caso de, no solamente de Alberto, sino de muchos compositores, el disociar el trabajo con el material, con la sustancia sonora de las prácticas compositivas, digamos, más simbólicas, más formales, más de una escritura formal como es la notación tradicional. En el caso de Alberto hay un equilibrio, normalmente los materiales son generados de una manera a priorística, muchas veces con el contacto directo con el instrumento, de una manera amateur acercarse a muchos instrumentos de viento, como por ejemplo los saxofones, para a partir de ahí extraer una serie de elementos sonoros con sus particularidades y eso a continuación se proyecta en las estrategias formales con las que va a componer. A mí es más fácil, ¿eh? Yo soy un gran amante de las plantillas homogéneas, ¿no? Del cuarteto de cuerdas, de la música a capella. Por tanto, es obvio que puedo estar muy interesado en el cuarteto de saxofones como tal, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el cuarteto de saxofones aporta un extra a este tipo de plantillas homogéneas. Y es que si bien tenemos 4 saxofones, la posibilidad de que cada intérprete mute entre los diferentes instrumentos hace que se convierta en una plantilla prácticamente multidimensional, ¿no? No es algo tan fijo como lo que puede ser un cuarteto de cuerdas, ¿no? Eso hace que las relaciones en cuanto al tratamiento del registro, en cuanto al tratamiento de las densidades, etcétera, puedan exponenciarse de alguna manera, ¿no? Entonces, la ventaja es que como cuarteto en sí mismo tiene la posibilidad de la homogeneidad, pero también tiene la posibilidad de la especificidad de cada uno de los instrumentos. Son instrumentos muy maleables en el sentido de que pueden ir de lo más sutil a lo más agresivo, ¿no? De lo más filtrado a lo más expandido. Entonces, toda esta variabilidad de cada uno de los instrumentos y la posibilidad de diferentes combinaciones entre ellos, pues abre un mundo de posibilidades casi ilimitadas. Teníais exactamente cómo va sincronizado en cada pulso, quién va sincronizado con quién. Sí, sí. Entonces, ha sido una experiencia intensamente creativa y colaborativa, ¿no? Diferente en las diversas fases del proceso de creación, ya que, por ejemplo, durante lo que es el proceso de investigación, digamos, el proceso precompositivo, ha habido un trabajo muy estrecho colaborativo, en el sentido que aunque yo sea un compositor que me gusta tomar el instrumento por mí mismo, probar cosas, extraer conclusiones, luego a partir de este material primario que yo generaba, se lo daba a uno de los miembros del cuarteto, ¿no? Y expandía, testaba un poco los resultados que yo iba extrayendo y de alguna manera iba creciendo el árbol de una manera conjunta, ¿no?
Y luego también la experiencia con Sigma para mí es muy reseñable en cuanto a la fase posterior, una vez que la obra está hecha, en cuanto a lo que es la dinámica de ensayos. Bueno, realmente ese es el momento en el que la música se hace presente, ¿no? Y sí que siempre he tenido una impresión de que los 4 miembros del cuarteto tenían una implicación total y que hemos podido trabajar a un nivel de detalle que, bueno, no muy frecuentemente se puede trabajar en una dinámica de ensayos.